Hoy tenemos un invitado muy especial, el senador Alfredo Botello Montes, amigo de muchas batallas aquí en Querétaro por Acción Nacional, y que quiero con él hablar del pasado, del presente y del futuro político del PAN, de Querétaro y de México. Yo creo que podemos abordar también, entrar un poco a lo que pasa en México, porque es ahora sí que un político de toda la federación, político local, político nacional. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Nacho, aquí a tu casa, que lleva a tu lema Mirar lejos. Mirar lejos, que así iniciaste tu sexenio, tu mensaje en el Teatro de la República histórico, allá ese 1 de octubre de 1997, nada más hace 28 añitos, nada más. Pasa el tiempo rápido. Pasa muy, muy rápido, pero fíjate que sí, era ese mirar lejos el que tú tuviste cuando entraste a una contienda interna aquí en el partido, esa contienda que fue en el Instituto Queretano. Recordarán amigos que fue una contienda muy intensa que tuvimos al interior del partido. Teníamos dos excelentes candidatos, que era el contador Francisco Fernández de Ceballos y obviamente el ingeniero Ignacio Loyola. Después de que anteriormente lo que hacíamos era recorrer las 7 casas, yo siempre he dicho, donde íbamos a invitar pues al líder empresarial, al empresario, al líder social, y siempre nos daban evasivas. Oye, fíjate que ahorita no, sí los apoyo, pero fíjate que mi trabajo, fíjate que mi carrera, fíjate que esto, que el otro. Y no, encontramos a gente decidida como tú, que dijiste, déjenme nada más consultarlo con mi almohada y con mi esposa y resuelvo al día siguiente. Y así lo hiciste, y nos encontramos que fue esa contienda, la cual se ganó limpiamente, se ganó con votos, en un auditorio efervescente que tuvimos allí en el Instituto San Javier, ¿te acuerdas? Ese evento lo pueden consultar, está en YouTube. Así es. Pueden ahí poner Convención del PAN de 1997. Así es. Y ahí lo van a ver. De veras que fue muy emotivo. Yo sí recuerdo, Alfredo, que bueno, pues había una competencia real. Así es. Pero también yo te preguntaría, ¿esa democracia que se vivía en Acción Nacional, la hemos perdido un poco? Fíjate que afortunadamente estamos, bueno, en el 2009, se generó una reforma estatutaria donde se puso como una posibilidad las designaciones. Sin embargo, esa posibilidad desgraciadamente se convirtió en regla. Pues era excepción y se hizo regla. Era excepción y se hizo regla en el mismo 2009 y con posterioridad. Afortunadamente hay un rayo de luz en un partido que pide democracia y que tenemos que tener democracia al interior. Y este rayo de luz es cuando en el más recientes contiendas que hemos tenido al interior del partido, que fue la elección de los comités municipales, pues ya tuvimos contiendas internas en algunos de nuestros municipios. Desde luego también hubo contiendas internas, porque obviamente se sometió también a votación las planillas que fueron presentadas como únicas, como fue el caso de Querétaro, el caso de Corregidora, y en algunos otros lugares. Y yo te he de decir que la democracia siempre ha imperado, aunque haya candidato único. Claro. O cuando haya planilla única. Sí, fíjate que, por ejemplo, recuerdo, para quienes no sepan, allá en Yucatán, allá precisamente en el año 2003, Luis Correa Mena era candidato único a la municipalidad de Mérida, Yucatán. Se sometió a la asamblea. ¿Qué crees? La asamblea dijo que no. Y era candidato único. Y era candidato único. ¿Por qué? Porque en el PAN hay ese tipo de democracia, y ahora que vienen ya también la reforma de estatutos que estará para noviembre, es parte de lo que hay que estar recobrando. Que aun cuando sea una planilla única, aun cuando sea un candidato único, que se someta al escrutinio, como debe ser, de los panistas. Fíjate, Alfredo, ahorita que recuerdas el 2009, yo sí lo tengo muy presente, porque yo
intenté ser candidato a diputado federal y fui a hacer mi precampaña ya con la gente de la Sierra. Yo quería ir por el Distrito 1 en ese 2009 y sí percibí que había un grave riesgo de perder el Estado, que posteriormente lo perdimos. En el 2009 perdimos la elección del Estado y nos ganó Pepe Calzada, el PRI. Y yo se lo comentaba pues, a la gente en aquel tiempo, al mismo Felipe Calderón, digo, yo veo Querétaro muy complejo. Y yo presenté, en aquel momento, el 2009, era llevar pues un expediente gordo para ser candidato. Carta de no antecedentes penales, incluso había un análisis psicológico y psicométrico. Y había examen. Y había examen para los que ahora lo quitaron, yo creo, porque han llegado muchos desquiciados al Congreso Federal. Sí, pero había examen, incluso por ahí. Y era necesario para todos los partidos eso, ¿eh? Fíjate que no lo tengo muy claro, pero sí para nosotros era de que sí, había examen psicométrico, examen de conocimientos y también incluso examen con los principios del Partido Acción Nacional, y los candidatos eran sometidos y tú obviamente lo habías acreditado, y obviamente cuando tú fuiste candidato al gobierno de Querétaro, pues no eras aún militante del partido. Sin embargo, la doctrina abrevada en Coparmex, de donde tú venías como dirigente estatal y nacional, era don Carlos Abascal. Pues tú venías precedido ya también, pero también lo que se tiene en familia, ¿no? Los valores y principios vienen de la familia, más allá de los organismos. Aquí, qué bueno que comentes eso, porque mira, a mí en ese momento, 2009, fue por elección, y no me eligió el partido a mí a ser candidato. Así es. Y sin embargo, sí me dolió, pero aquí sigo. Y después te fuiste como candidato y lo ganaste por mayoría también. Sí. ¿Verdad? Bueno, ya en el 2021. Pero pasaron. Pero imagínate, en el 2021, ¿cuánto había pasado? 12 años. Y aún así, tu buena fama, tu fama pública, tu trabajo que realizaste como candidato dio como resultado un triunfo contundente en ese distrito federal. Un distrito no fácil. No, definitivamente no. No fácil, pero pues donde se requiere, como dicen por ahí, ¿no? Sudor y saliva. Y tú lo hiciste, y lo hiciste muy bien, recorriste eso. Y bueno, te digo, son condiciones que se tienen aquí en el partido. Yo te he de decir, no sé si lo recuerdes, ese día en que tú fuiste electo como nuestro candidato a gobernador, también se sometió a votación lo que era la lista de plurinominal, donde yo iba en segundo lugar. En primer lugar iba Ramón Lorense y en tercer lugar iba José Luis Epagua. ¿Y qué crees? Que la asamblea la rechazó la lista, porque ¿cómo era posible que dos capitalinos fuéramos encabezándola? Se volvió a reunir el consejo, donde en primer lugar se sostuvo a Lorense, en segundo lugar a mi amigo José Luis Epagua de Pedro Escobedo, y en tercer lugar un servidor. Y entramos los tres diputados, entramos por el principio de plurinominal, y además de nosotros tres, otros 8 que te acompañaron en tu gobierno, por mayoría. Y así iniciaste tu gobierno con un partido, con un congreso equilibrado, ¿no? Con 11 diputados, no había mayoría. No había mayoría, de 11, de 25. De 11, de 25, pero se pudo construir la mayoría. Hubo algunos momentos un poquito difíciles, pero finalmente en ese primer trienio que te acompañamos fue creo que un buen trienio, que ya venía también en ese talento que tiene, o talante que tiene, mejor dicho, don Enrique Burgos Democrático, cuando con él comienza a darse la separación de poderes en Querétaro. Sí, él entiende bien que no puede seguir el diputado cobrando en el Ejecutivo, que el Ejecutivo no tiene que estar señalando cuándo son los días de vacaciones ni nada. Y entonces él transitó, gracias al impulso también de algunos buenos panistas como Manuel Ovalle, como Felipe Urbiola, que eran diputados entonces, que impulsaron, solicitaron al entonces gobernador que el poder legislativo fuera un órgano autónomo, y así lo fue.
igual contigo también se transitó en el tema del Poder Judicial, donde también pues se les dio la posibilidad de que ellos mismos manejaban su nómina, su propio presupuesto. Y es parte de esta construcción democrática que desafortunadamente mi amigo pues y amigos, pues como que vamos en retroceso luego a nivel federal. Pero a ver, Alfredo, hay un dato que el otro día lo comentábamos. Esta crisis en el poder legislativo, nosotros la vivimos también en el 2004. En el 2008. Perdón. 2008. Perdón, en el 98. En el 98. 1998, 18 de mayo de 1998. Tuvimos una crisis semejante. Hubo una crisis semejante. Nosotros como iniciamos con 13 votos, con 13 a favor del grupo parlamentario del PAN. Y por un voto se fue hacia el PRI. Y ahí pedían la deposición, la entrega de la gran comisión que estaba a cargo del panista Ramón Lorenz. Y ahí vino una suspensión de actividades, más o menos como la que hubo actualmente, de una semanita. En esa semana se llegaron a los acuerdos y finalmente se convirtió en lo que es la Comisión de Administración por un lado y por otro lado la Junta de Concertación Política. Se dividió. Que por cierto, a la vez que ahora pues hubo la intervención para venir a las partes, tanto del Ejecutivo local, en aquel entonces que tú encabezabas, y por otra parte, también incluso el Ejecutivo Federal. El día de hoy fue una avenencia que se logró gracias, obviamente, allí a la petición que los diputados hicieron para que el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, pudiera mediar, y se logró finalmente el superar esa crisis que se dio, así como en el 98. Exactamente, igual. A mí me llama la atención porque son 25 años. Así es. Y se repiten las cosas, pero tú decías vamos hacia atrás y eso es algo... A nivel federal, sí. Tú fuiste diputado federal. También. 2 veces. Sí. Y fuiste senador. Sí. Todavía tú podías hacer, digamos, cabildeo para mover la decisión de un lado a otro. Así Hoy es. eso ya no se puede hacer. Ya no se puede. Mira, yo, por ejemplo, mi paso por el Senado de la República lo concebí muy importante, porque con mi firma se puede interponer una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad con mi sola firma Como senador. para completarlo como senador. Hoy, aun cuando se lograran todas las firmas de todos los senadores de oposición, No se puede. no es factible. Y pues bueno, hoy hemos perdido realmente en ese retroceso, en esa mayoría ficticia, que no es cierto que se la dio el pueblo. No la dio el pueblo. El pueblo lo dio en las urnas, y en las urnas dijo que no deberían tener la mayoría. Sin embargo, pues ya lo han dicho, ¿no? Es esa cuarta transformación. Pero tú te acuerdas, te gustan los carros, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que en los carros, cuál era la cuarta velocidad? Pues sí. La reversa. Ah, sí, nomás llegaban a 3. Nada más llegaban a 3, entonces era la reversa, así es que la cuarta también es reversa. ¿No? Oye, y en esto que platicamos, a mí me extraña que muchos diputados y senadores de la 4T están aprobando cosas que no están visualizando que se les pueden revertir el día de mañana a ellos mismos o a sus hijos. Pues nada más, fíjate, el mismo día que envían la reforma de amparo, nos encontramos con la noticia que los hijos del expresidente estaban acudiendo a esa gran figura del amparo. Buscar el amparo. Como que es una incongruencia, ¿no? O sea, ahí ve lo valioso que es el amparo, ¿sí? Y hoy, eso es en cuanto a la libertad, pero también en cuanto a la inversión. Hoy están queriendo transformar la cuestión del amparo para que el empresario esté en un estado de indefensión y no le queda otra más que ir y postrarse ante el Ejecutivo de lo que ellos digan. ¿Sí? Pero fíjate, eso que yo estaba ahorita comentando, las leyes que están haciendo la prisión preventiva oficiosa, también la cancelación de la ley de amparo, todo eso que va en contra de las libertades y logros conseguidos durante muchos años, pues las van a aplicar a los mismos senadores y diputados o ciudadanos de la 4T
o a sus hijos. Entonces, en esta visión, y que tú lo acabas de señalar, que cada vez es más evidente que van contra los empresarios, que el gobierno no se dará cuenta que todo el dinero que tiene en sus arcas provienen de la empresa, porque no vienen de otro lado, a excepción de los créditos, por ejemplo, que tomó en exceso Andrés Manuel y que endrogó, aunque ofreció nunca tomar un crédito, tomó más créditos que ningún presidente. Pero todo el recurso público proviene del trabajo de los mexicanos y de las mexicanas. Y van sobre ellos. Yo no acabo de entender esa parte. ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen por la necesidad que tienen de estar aplicando durante los siguientes 4 años para poder cumplir lo que ellos pretenden de la entrega directa a las personas. Y desde luego hoy vemos lo lamentable que existe también en cuanto es el asunto de falta de inversión en infraestructura. No es posible que el día de hoy no haya una inversión para la reconstrucción de caminos, deja la reconstrucción, incluso el mantenimiento de caminos. Por ejemplo, muy lamentable hace unos 6 meses que el propio delegado de la SCT sacara pala y carretilla para poder ahí aliviar un bache que estaba aquí en la México Querétaro. Están destruidas las carreteras. Muy lamentable. Pero te digo, mira, pues más que nada yo creo que la gran esperanza es lo que, como dices tú, hay que ver hacia futuro. La gran esperanza es la gran participación que debemos tener todos y cada uno de los mexicanos, todos los que creemos en las libertades. Todavía no estamos esclavizados, esperemos que no lo estemos, ¿sí? Y que no esperemos tampoco 60 años para poder quitarnos pues lo que se comienza a construir, que es una dictadura, y que la detengamos a tiempo. Aún es tiempo. Yo creo que los que creemos en la democracia, los que creemos en la libertad, debemos que sí estar preparados para que en la oportunidad que vamos a tener en el 27 podamos votar por la libertad, podamos votar por la democracia, podamos votar por la defensa de la familia, de la vida, de esto que tanto nos ha costado construir. A ti te ha costado construir cuando fuiste gobernador, ya lo comentaba, cómo se fue transitando para esa real separación de poderes que venía desde la Constitución de 1917, cómo en ese mirar lejos, pues mientras estaba el conflicto allá en Texcoco, pues ni más ni menos de repente nos encontramos que había un aeropuerto en Querétaro, ¿no? O sea, ¿y quién lo había hecho? Pues el ingeniero Loyola. Y como también apostándole a los jóvenes, creaste un parte del subsistema de bachillerato, cuando creaste el CECITEC, ¿no? El CECITEC también fue parte de lo que tú estuviste construyendo en ese entonces, que hoy están ahí. Consolidaste la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, a la vez también la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, ¿te acuerdas, no? Que también decías donde se necesita, parte de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, donde se necesita ampliar los estudios universitarios, pues en San Juan del Río. Y hoy la Universidad Tecnológica de San Juan del Río es una realidad. Y tenemos ya otra en Corregidora, ¿no? Creo que le tocó esa a Paco Garrido. Así, no, le tocó, no, fíjate que Corregidora le tocó a Pepe. A Pepe. Entonces las politécnicas fueron las que le tocaron. La politécnica de aquí, del Marqués, sí nos tocó a nosotros. La Universidad Nacional Aeronáutica también nos tocó a nosotros, que fue obviamente también con ese gran espacio que es hoy por hoy el aeropuerto, que es incluso un polo de desarrollo de la industria aeronáutica y educativa aquí en Querétaro, ¿sí? Y que fue un mirar lejos. Oye, Alfredo, fíjate que ahora que estábamos viendo los costos, por ejemplo, del aeropuerto del AIFA, que ya la pista ya existía, y estaba yo revisando los costos del aeropuerto de Querétaro, y que compramos 700 hectáreas para poderlo edificar, y hay reserva todavía de tierra en esa parte, y la inversión total fue de $60 millones. O sea, en ese tiempo el dólar estaba a 10 pesos. O sea, fueron 600 millones de pesos. Vamos a ponerlo a dólar actual, para hacer cuentas rápidas, a 20, 1,200 millones de pesos comprando 700 hectáreas. Hoy, si tú quieres comprar una hectárea en esa zona,
te cuesta más de 10 millones de pesos. O sea, es una plusvalía que es una riqueza pues para la ciudadanía, quien tiene sus hectáreas por ahí, pero también para el Estado. ¿Cuánto incrementa el patrimonio del Estado con ese aeropuerto? Y lo que ha sido, y gracias a... Tú fuiste secretario de Gobierno cuando nosotros dejamos el gobierno en el 2003 y lo siguieron impulsando. Y esto creo que ha sido el camino de todos los gobernadores. Sí, claro. Fíjate que recién iba a ingresar Paco Garrido al gobierno. Fue invitado por un muy buen empresario para ir a Canadá. Estaba en el proceso de la transición de gobierno. Con Bombardier. Y él fue a Canadá a ver a Bombardier, porque Bombardier quería venirse, pero no a Querétaro, a Chihuahua. Uh-huh. Sí, porque ya tenía allí algunas inversiones. Fue el gobernador, fue con nuestro amigo Lalo Franco precisamente a ver a estas personas para pedirles que pues vieran a Querétaro para ver si era factible que aquí pudieran utilizar alguno de los parques, no para venirse, sino para tener algo cerca a lo que era la capital y a la logística que teníamos. Sin embargo, ahí se les planteó el tema del aeropuerto, se les planteó también cómo era Querétaro en su paz social que se ha construido y afortunadamente se sigue manteniendo. Y incluso entre uno de los requerimientos que tenían era la preparación de quienes fueran a estar trabajando en él. Y se pusieron manos a la obra. El gobernador platicó con la licenciada Murguía, ya ha iniciado el gobierno. Fue como se comenzó a construir la aeronáutica. Y obviamente también con el gobierno federal de entonces, que estaba Vicente Fox, estaba el licenciado Sojo también. Se tuvo todo ese concurso y afortunadamente se dio ese inicio, que hoy es una consolidación de la industria aeronáutica, pero gracias a ese gran instrumento que se tenía en ese momento, que era el aeropuerto, y que estaba incluso todavía las vías aledañas, había que realizarlas. Ahí, ¿sabes quién trabajó muy intensamente? Fue Pancho Domínguez. ¿Con qué? Siendo diputado federal, siendo diputado federal, él logró, dentro del presupuesto y con negociación en Hacienda, traernos incluso el recurso para la construcción de los puentes que cruzan las vías del ferrocarril, uh-huh, que son 2 las que hay de aquí a el aeropuerto, ¿sí? Y también es un ganar-ganar, y también es cuando me decías la particularidad de los diputados, pues era esa. Pero eso ya no existe hoy. No, ya no existe hoy. Por ejemplo, fíjate, hay un diputado que fue rector de nuestra universidad, que siempre decía, es ingreso paritario para la universidad, un peso que da la federación, peso que da el Estado. Hoy, no sé, como que brilla por la ausencia. Ya se les olvidó esa parte. Porque pues hoy incluso la rectora, hoy salía la nota, que lo que tienen contemplado en su presupuesto es el aumento de 1.26% nuestra universidad. El 1.26% es una... Pues eso nada. Viene siendo una cuarta parte de la inflación. Nada. Entonces, realmente sí es un asunto muy, muy preocupante que no le estén invirtiendo a las universidades públicas, pero sí quieren hacer otra universidad pública. ¿La del bienestar? La de Rosario Castellanos. Qué bueno que haya más y más inversión, pero que no por traerse a otros se deje sin estar invirtiendo en la educación. Yo creo que la educación lo más importante, ya lo recordaba en esa cuenta del pasado, mi querido amigo, tu apuesta también por la educación, por el desarrollo, por el tema social. Hay que recordar que incluso, pues, cuando lo recibiste tu gobierno, ¿verdad? Pues realmente sí era muy difícil transitar en el centro histórico. Era muy difícil incluso estar en una oficina pública. Yo dije, ¿cómo le va a hacer mi amigo Nacho? ¿Cómo le vamos? Siempre me ayudaste, Alfredo. Entonces, ¿por qué? Porque el Palacio de Gobierno estaba tomado. Casi siempre, sí. Estaba tomado. El Palacio Municipal estaba tomado. El Jardín Guerrero
pues había baños públicos no baños públicos, había baños allí, unos baños allí hechizos instalados, había anafres, estaba una gran manta que decía "Viva Villa Hijos de su Tiznada", ¿no? Entonces, realmente, y tú no podías salir al centro porque te encontrabas que a lo mejor iba a estar allí tomada la corregidora. Todavía en tu primer octubre, enero, lo recuerdo, que se instalaron aprovechando la fiesta de San Francisco, el 4 de octubre, en toda la avenida Corregidora hasta Zaragoza, ¿sí? Era como un reto, ¿no? Y cuando lo desocuparon, el 7 de enero. Y así estaban. Pero ¿qué pasa? Que se hizo el trabajo de una conjunción entre el gobierno del estado y el gobierno municipal para poder tener orden, y se realizó como de mancuerna, de trabajo cotidiano. Tuviste la fortuna de que te acompañara en un principio don Guillermo del Hoyo como secretario de gobierno, y también pues diste también una decisión para que se pudiera cumplir en ese momento cuando invitaste a Lupita Murguía para que fuera la secretaria de gobierno. Lo mismo en Procuraduría, que también iniciaste con un muy buen abogado, ciudadano él, que fue Chucho Lomelí. Bueno. Recuerdo bien a las 12 de la noche que tomaste el mando del Después fuimos a la Procuraduría a las 0 horas. A las 0 horas, allí se tomó el mando con Chucho Lomelí. Después decidiste pues también el hacer el cambio por un panista también, que era don Julio Sentíes, que por cierto su padre fue el que firmó el acta constitutiva del Partido Acción Nacional. Después hubo la decisión también del cambio, y pues bueno, incluso al final pues ahí tenías a un profesionista muy 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 brillante que había venido de la cultura del esfuerzo en el ámbito de justicia, que era don Juan Martín. Pero fíjate, ahorita que mencionas no quiero dejar de hacer el reconocimiento a Julio Sentíes, porque realmente Julio Sentíes fue el que tuvo el valor de tomar acciones fuertes para empezar a poner orden. Su salida es otro tema, no de lo que se dice. Yo le dije a Julio, cuando tú quieras lo aclaramos públicamente. Julio fue cumplido hasta el final. Claro. Hubo un incidente, que eso no viene aquí para platicar en esta entrevista, que sí motivó y que estábamos de acuerdo que si algo pasaba así íbamos a tener que hacer un cambio, pero fue de acuerdo, no fue por acciones de él, sino que fue por decir, si llegamos a este punto, tenemos que hacer un cambio. Y entonces entra Apolinar Ledesma, que era un poco más más avesado todavía en temas de apretar tuercas, porque también se requiere ir buscando a las personas según las condiciones que se van presentando. Y así como tú dices, bueno, el secretario de gobierno, pues hubo que entrar Lupita Murguía, ya más ponerle más el sello panista a la administración. Y bueno, son temas que ya son del pasado, pero que sí vale la pena analizarlos. No, pero incluso también tú le diste entrada a quien ahora pues es uno de los pivotes importantes en materia de seguridad, que es Juan Martín. Sí, claro. Juan Martín Granados, que fue procurador. Que fue procurador al final de tu sexenio y que fue tomado por el gobernador Garrido, sí, y para se quedó los 6 años con Paco, ¿no? Se quedó los 6 años con Paco, porque vio la forma en cómo tenía él empatía primeramente contigo y cómo conducía la Procuración de Justicia creo que fue como un último año o unos 8 meses finales de tu sexenio. Y bueno, pues tuvo a bien invitarlo, y ya después Pancho pues lo invitó como secretario de gobierno para construir un gran sistema de justicia penal acusatoria, que era lo que se necesitaban. En fin, Lupita, pues qué te puedo decir, ¿no? Lupita ha cumplido a cabalidad con su trabajo, que inició ella con el licenciado Enrique Burgos, invitada a Cronos, ¿sí? Y después pues tú la tomó Paco como compañero que había sido de ella de la Escuela Libre de Derecho. Después le invitaste a la Secretaría de Gobierno y también fue una excelente secretaria. Bueno, recuerdo haber visto llegar ahí a tu equipo de transición
pues a don Gabriel Seade, extraordinaria persona, a doña Sujaila también, extraordinaria persona, a Héctor Lugo Chávez también, buen secretario, fíjate en desarrollo, y a don Raúl Parisi, ¿qué me dices? No, hombre, con él grandes historias desde la campaña. Él era el creador de la imagen ahí en la avenida Universidad, era donde lo visitábamos. Recuerdo muy bien que incluso decía, te comentábamos, tú venías del campo y te decíamos, para hacer hay que parecer, y te pusimos de traje, ¿sí? Más con tu corbata que usaste el día de la clausura de el fin de tu campaña ahí en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, era la misma corbata que usaste para la foto oficial, porque sí, la foto de campaña, tu foto fue una sola foto, porque debe haber identidad, ¿no? Y la tienda de enfrente... Y esa foto la tomó Raúl Parisi. Sí, era de chile, de mole y de manteca, la tienda de enfrente. Y no, nosotros éramos... Una sola foto. Más austeros, era un asunto de dar esa impresión. Y recuerdo ese cierre de campaña, mi querido amigo, ahí en el Josefa Ortiz de Domínguez, que realmente fue un cierre extraordinario. Allí recuerdo muy bien a tu esposa, que se le había invitado a que diera la bienvenida a los candidatos de entonces en el Teatro de la República, cuando hubo una reunión allí, amigos, ahí hubo una reunión en el Teatro de la República de candidatos entonces del PAN, donde incluso vino, recuerdo, don Carlos Castillo Peraza. Era candidato en la Ciudad de México. Era de la Ciudad de México, vino Canales de Nuevo León, y se le había invitado a tu esposa, a doña Carmen, que pudiera ella hablar allí, dar la bienvenida a quienes estaban allí presentes. Sin embargo, ella decidió en ese momento no. Pero ¿qué tal el día del cierre de campaña, donde dice, sí voy? Ahora sí quiero hablar. Ahora sí quiero hablar, y habló espléndidamente, bien, desde el corazón que tienen las damas, de ese sexto sentido de cuidar lo que se tiene y de defender lo que se debe, ¿sí? Fue un extraordinario y muy sentido mensaje, muy sustantivo que tuvo, y seguramente te dio muchísimo ánimo en esa gran concentración. No cabía un alfiler, Pues mira, yo lo que te digo, después de escuchar a Mari Carmen, ya no leí mi discurso, ya mejor improviso. No, sí recuerdo que ahí yo en ese entonces fui el maestro de ceremonias. Eres maestro de ceremonias. Y recuerdo que te puse allí el discurso que lo habías escrito ese día por la mañana. Lo trabajamos juntos. En tu casa, y nada más me viste, lo cerraste, lo pusiste abajo, te echaste tu sorbo de agüita, y venga lo que sea, y ya lo hablaste también con el corazón. Ahí obviamente Felipe Calderón lo que dijo: hoy les quiero decir que en Los Pinos ya están casi dando por perdido esto. ¿Sí? Dijo Felipe, a cada capillita le llega su fiestecita. Pero eso podría ser malentendido, porque luego dicen, Nacho, que mira, que eso estuvo arreglado. Bueno, ese es el tema. Que eso estuvo arreglado y que ahora también se están haciendo los arreglos. Eso es una total y soberana mentira. Es como, no sé, como la Llorona o el soldado sin Los cabeza, triunfos se dan, ¿no? con votos, ¿no? A ver, es con votos. O sea, ¿cómo es posible que tú vayas a poder integrar a una sociedad? Si la sociedad es quien se expresa en el voto. Nosotros lo teníamos claro, amigas y amigos, como en todas las campañas, o de esas campañas para acá, se hacen mediciones. Nosotros les quiero compartir que hicimos 3 mediciones aquí junto con nuestro candidato, junto con el candidato Paco Garrido. Nos lo hizo una empresa que encabezaba Gerardo Mosqueda. Hicimos una de arranque, a ver cómo estábamos. Una avanzada la campaña, y unas semanas antes, un par de semanas antes, donde recuerdo muy bien que en la de mediana campaña, Gerardo Mosqueda nos comenta al equipo: si la tendencia sigue así, van a ganar. Nosotros no lo veíamos tan claro, pero los números sí lo reflejaban.
Incluso vino el licenciado Calderón, entonces el presidente, a hacer una visita, se le entregó el folder que la contenía, y pues bueno, de ahí tuvimos todavía un poquito más de apoyo del Comité Ejecutivo Nacional. En las últimas semanas nos dieron un poco más de recursos del CEN. Así es, fue precisamente por ello. Y pues el día de la elección, ¿verdad? Ese 6 de julio, todos estaban concentrados en el Hotel Casablanca, cuando a eso de las 4 o 5 de la tarde, como a las 5, se comenzó a mover los medios de comunicación hacia el Real de Minas, porque la encuesta de salida estaba diciendo que el PAN había ganado. Pero fíjate, ese es bueno que lo comentemos, Alfredo, porque hoy se empieza a escuchar esa parte que ya Querétaro se negoció. Aquí te voy a dar un dato que seguramente tú conoces, pero lo doy para que quienes nos escuchan y nos ven. La participación que hubo porcentualmente en Querétaro en el 97 no se ha vuelto a tener en participación, porcentaje de participación. Tú hablabas de que tenemos posibilidades del 27. Yo estoy convencido que sí, pero tenemos que salir a votar todos. O sea, la participación tiene que superar el 60%. Si no superamos el 60%, vamos a seguir teniendo lo de siempre. Un triunfo o una derrota más bien provocada por quienes se abstienen de ir a votar. Entonces yo sí creo que es un buen momento para decirles a todos los ciudadanos que si queremos enderezar un poquito el rumbo, tenemos que poner un Congreso que no sea contrario, pero que sea contrapeso para que pueda contener los excesos que estamos viendo en este momento. Yo estoy convencido que sí es posible en el 27 que podamos tener con una votación mayoritariamente, o sea, no mayoritaria, es una votación realmente, ya sabes a quién le ha puesto un poco más, Alfredo, a los adultos mayores. Los adultos mayores ya estamos siendo hoy pues ya una mayoría importante en la votación. Ya comenzamos, sí. Y creo que somos los que tenemos más conciencia de lo que sigue no está bien para nuestros hijos. A nosotros nos tocó vivir eso. Lo que ahora se pretende la regresión. Y ya sabemos lo que es eso. Yo creo que precisamente lo que hemos construido lo tenemos que cuidar. Esto es lo que tenemos que cuidar, un México de libertades, de inversión, donde nuestros hijos se han preparado y algunos se siguen preparando todavía, donde hay esas oportunidades que tenemos. Querétaro, no en balde, en Querétaro sigue siendo un foco de inversión importante. ¿Pero por qué? Porque en Querétaro tenemos la gran fortuna que sí hay gobernabilidad, que en Querétaro la seguridad está en estándares muy superiores a la media nacional, que en Querétaro hay inversión en infraestructura. No en balde el gobernador sigue empeñado en resolver el tema, no de ahora, sino del futuro, como el tema del agua o el tema de la energía. También con el secretario Marco del Prete acaban incluso la semana anterior dar marcha a lo que es una industria verde, por ejemplo. En fin, y obviamente también pues lo que tenemos en cuanto es en el lugar geográfico que tenemos, ¿no? Que somos el entrecruce pues de todos los caminos terrestres, hoy también los caminos aéreos, tenemos un gran aeropuerto con un gran servicio también de carga, que incluso en determinado momento en principio se lleva a considerar que fuera como el centro de carga del país. Y ahí va, ahí va. Que por cierto, por ahí me decían que la pista es de las más largas que hay y que casi están a la par, o si no es que superior a la de Miami y la de Sao Paulo. Fíjate que son 200 o no sé cuántos kilómetros. 4.5 kilómetros. 4.5. De largo. Y de ancho tiene 60 metros con un espesor de concreto de casi 1 metro. Fíjate que esa pista, y lo digo con mucho orgullo porque la fue construida con los mejores materiales, que es ahí donde también está el secreto de las grandes obras, Alfredo. Esa pista, digamos, de cuando aterrizaron los primeros aviones, que fue en el 2003, hoy han pasado 22 años de ese primer aterrizaje. 2 de julio. El 2 de julio. El 2 de julio. Y no tiene una grieta, no tiene un bache. No, nada. O sea, está intacta y eso es buenos materiales. Ya esa es otra historia que fue la negociación que hicimos directamente con Cemex, que sí les pedimos lo mejor de lo mejor. Y les puse... Es que eso sí, tienes tú,
que te gusta que cuando hay un trato, ese trato se cumpla y se cumpla bien, ¿no? Y sabes que, Alfredo, yo siempre me quedó muy claro que decía mi abuelo, gasta como rico para que te dure como pobre. Si tú vas y compras una camisa de esas chafillas, pues te va a la segunda lavada, ya está para tirarse. Si compras una camisa buena, te va a aguantar. Y fue lo que pasó en esas obras, fue lo mejor de lo mejor. Y quiero que reconocer que los empresarios constructores de Querétaro son una maravilla, ¿eh? Sí, realmente sí es una garantía. Los empresarios de Querétaro son gente muy consciente, se la juegan por Querétaro y son extraordinarios los empresarios. Pero hablando ya un poquito, ya hablamos del pasado, un poquito del presente, del futuro, ¿cómo ves el futuro en Querétaro? Muy bien, yo lo veo muy alentador. Yo te digo, me pongo mi camiseta de partido, del PAN. Tenemos espléndidos compañeros que son hoy aspirantes. Obviamente la candidatura será para uno solo o una sola también. En damas, pues digo, hay un sinnúmero de damas panistas. Una de ellas es la actualmente diputada federal Lore, la senadora Lupita, las secretarias Ana Paola o Marta. Hay de dónde escoger. Y de varones, pues ahí los tienes. ¿Qué método se utilizará para...? Lo de mis dedos, ¿no? Mira, este asunto lo está viendo la dirigencia y lo que han comentado es que ellos quieren ver el tránsito, le llaman ellos primaria. Está en construcción el método que se pueda aplicar en el caso de Querétaro, en el caso de Aguascalientes, en el caso de Chihuahua, que es donde hoy se es gobierno. Guanajuato no va a contienda. No ¿sí? va. Por eso me refería a Chihuahua, Querétaro. Nuevo León. Y allá no somos gobierno. Pero de cualquier manera. Somos gobierno. Sí, allá no somos gobierno. Allí incluso precisamente ahí se está viendo la posibilidad, tengo entendido, de ver alguna alianza. Aquí es ver cuál pudiera ser el método, pero yo creo que con esa apertura de miras, con la generosidad que debe existir de todos los que militamos en el partido, vamos a tomar la mejor decisión para tener un buen candidato. Aquí lo más importante, Inge, también hay lo siguiente. Ir unidos, pero también lo siguiente. No le debemos jamás dar al candidato trato de gobernador sin serlo. Yo te he de decir que, por ejemplo, hablando de concertaciones, uno de los grandes errores que tuvo el PRI, yo creo, como lo tuvo el PAN en el 2009, es que a Fernando Ortiz Arana ya lo daban. Y a Manuel González ya se les daba como gobernadores y se les dio trato de gobernador. No por ellos, sino por sus cercanos. Pero también a quien le gusta el fútbol, aunque ayer perdió nuestra selección, ¿verdad? Mira, dos veces. Aún en la portería sola, quien no sabe tirar penaltis, lo falla. Y en el 97 hubo quien lo metió. Y ese fuiste tú. Fuiste un buen tirador de penales y lo metiste. Metiste ese penal y ganamos con contundencia por primera ocasión, y de allí para el Real. Situación que había sido construida ya desde el 91 allá en San Juan, que por cierto recordarás que iniciamos un acto importante de tu campaña allá en San Juan, claro, en el Jardín Independencia. Nos acompañó Diego, y allí incluso fue también la presentación en Sociedad de Santiago Krill, que venía de ser consejero. Y que nos tocó lluvia. Nos tocó lluvia, caminamos el puente de la historia al Jardín Independencia, y ese día también se hizo memoria a un demócrata, padre de la que ahora es la presidenta del Senado, que era Eberto Castillo, sí, padre de Itzel. Fue una gran campaña. Y para el futuro te digo, los varones ya los conocemos, obviamente. Está nuestro amigo de Corregidora, Chepe. Está nuestro senador, don Agustín Dorantes. Está don Luis Nava. Está también don
Don Marco del Prete, extraordinario funcionario, panista también, y desde luego Felifer, que por cierto, felicidades, tuvo un buen evento ciudadano el día de este fin de semana, sí, y desde luego felicidades también a los demás porque pues estuvieron ahí muy al pendiente de trabajar junto con el gobernador para atender pues esas contingencias. Buena convocatoria. Fue muy buena convocatoria la que tuvo allí. Vino ahí nuestro dirigente nacional, vino Kenia, la presidenta del Senado. Bueno, estuviste ahí tú, también algunos otros gobernadores ahí que lo acompañaron, expresidentes municipales también, y pues, y lo más importante, la gente, ¿no? Yo creo que la gente que ha visto cuál ha sido el trabajo de Felipe en lo que es la ciudad capital, son grandes retos. Imagínense ustedes nada más lo que es gobernar una capital que ya hemos rebasado el 1,000,000 de habitantes. Yo creo que ya vamos a pegarle a los 2, fíjate. Viene ahorita el intercensal, y los números nos van a sorprender de cómo ha crecido nuestra ciudad de Querétaro. Es que cuando vienes entrando por la Cuesta China se ve impresionante la ciudad. Son grandes retos. Y yo siempre cuando estaba en el gobierno veía cada luz puede convertirse en un problema. Cada foquito. Fíjate. Porque son cada familia, cada industria, cada escuela. O sea, es una Tú lo ves con tu empresa, con la empresa familiar. Tu padre instaló su distribuidora de artículos agrícolas en lo que era la carretera panamericana, que ahora es Avenida Constituyentes, ¿verdad? Allí casi cerca del mercado de Escobedo. Hace 30 años se fue aquí al Bernardo de Quintana. Y hoy el Bernardo de Quintana ya parece un bulevar. Sí, también ya le va a alcanzar el futuro a la familia Loyola de aquí al parque de Bernardo Quintana, y es como un periférico, ya así es, un tráfico permanente. Que así era en su tiempo, hace 30 años, así era pues lo que es era la avenida Panamericana, que ahora es Paseo Constituyentes, ¿no? Oye, Alfredo, y hay un tema que, a ver, en tu experiencia, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes se interesen en política? Yo los veo un poco alejados, y para esta votación, pues copiosa que requerimos en el 27, necesitamos que los jóvenes también acudan. Pues mira, los jóvenes, yo creo que algo que está haciendo la nueva escuela mexicana y la cuarta transformación es que no echen una mira al pasado y que tampoco echen una mira fuera de lo que es su mundo. Yo creo que es importante que los jóvenes vean experiencias de otros lugares, que vean los cientos de jóvenes, miles de jóvenes que han tenido que salir de una dictadura y que los tienen incluso ahí cerca porque están en su escuela. Que platiquen con los jóvenes venezolanos que han tenido que mudar sus familias completas en México y en Querétaro. A mí me tocó todavía como secretario de Educación hace unos 5 años acudir al Tecnológico de Querétaro, entregarle el premio a una de las mejores estudiantes, y me dolió mucho cuando supe que esa talentosa joven había tenido que salir de Venezuela para venir aquí, lo que hoy todavía se respira paz, orden, tranquilidad, que es México y que es Querétaro. Veamos esas experiencias. Yo recuerdo que cuando yo iniciaba en la universidad, uno de los ejemplos era Cuba. Hoy Cuba, desafortunadamente, pues está ahí, en ese 1956, cuando la Revolución Cubana, y allí se detuvo el tiempo. Pero fíjate, Alfredo, Cuba lo muestra la grandeza que tenía con los edificios que tiene. Sí, claro. Hoy, ¿y todo se acabó? Se acabó. Que no permitamos que Querétaro se acabe, que los jóvenes veamos hacia futuro. Hoy lo que hoy tenemos promisorio, que hoy es estas nuevas inversiones en lo que es en el mundo digital, en ese cuidado que se tiene para preservar la paz y el orden con empleo. No lo perdamos, jóvenes. La gran oportunidad que tienen es que preservemos Querétaro, que haya gente que le invierte en Querétaro, que sea un gobernante que se preocupe por
por Querétaro, y que para eso es la federación también. Hay la forma de cómo deba conducirse Querétaro, de cómo se deba conducir Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, ¿no? Y yo creo que los queretanos es para los queretanos, y tenemos que apostarle por Querétaro y tenemos que cuidar Querétaro. Y si hoy estamos aquí es porque sí hay gobernabilidad, porque sí hay seguridad, porque sí hay transformación, porque sí hay trabajo, porque sí hay salud también, afortunadamente, aunque tenemos, obviamente, no estamos al 100, pero sí estamos cercanos al 100, con un gran hospital que construyó Pancho, que vino a sustituir el viejo hospital que ya tenía más de 50 años de edificado, ahí por Jardines de la Hacienda, y donde también se ha mejorado los hospitales en Cadereyta, en Jalpan, etcétera. Cuidemos, yo creo que a los jóvenes hay que decirles, sí, que platiquen con sus amigos. Sí, desafortunadamente, porque Querétaro es el centro de estancia de muchos jóvenes estudiantes. ¿Por qué han venido a Querétaro? De todo el país vienen a estudiar a Querétaro. Pero ¿sabes por qué también, desafortunadamente? Lo vi en un momento que tuvo un pico Coahuila, allá Torreón, allá por el año, te diré que 15, 16. Uno de los vicecoordinadores me decía, ¿sabes qué? Mi hijo va a festejar su cumpleaños en Querétaro. ¿Por qué? Porque allí prácticamente todos han decidido irse a Querétaro a estudiar por las condiciones que no se tienen allá en Coahuila. Que vean también por qué, digo lamentablemente, por qué más jóvenes de Sinaloa vienen aquí a estudiar. ¿Por qué más jóvenes de otros lugares vienen aquí a su estancia? Ojalá no fuera necesario, pero que vean cuáles son esas experiencias donde incluso desafortunadamente no se puede salir ya después de las 7 o 8 de la noche, ¿no? Hay muchos lugares del país donde no puedes hacerlo. Donde no se puede hacer. Querétaro todavía lo podemos hacer. Yo incluso en ocasiones me voy caminando de mi centro de trabajo, que es ahí en el Palacio de la Corregidora, la casa tuya, que está como a 3 kilómetros acá casi, para cruzar la 57 allí en Avenida Corregidora. Y a veces lo hago también y transito, no sé, a las 9, 11 de la noche, que es cuando salgo de ahí de chambear. Pues tienes buena condición porque es de subida además. Es de subida, pues, pero es poquito, son como unos 2 kilómetros, 2.5, mi querido. Pero yo lo que te digo es esa confianza que todavía hay en Querétaro. Debemos preservarla, no debemos permitir que la tomen quien no quiere ir, mamá, a Querétaro. Yo creo que los queretanos eso lo somos. Tú lo demostraste cuando fuiste gobernador, lo demostraste cuando fuiste también diputado federal, cuando fuiste líder empresarial también. Sí, fuiste tu líder empresarial de la Coparmex y también obviamente en tu primer desarrollo que tuviste de incorporación a la empresa familiar. Esos somos los queretanos. Oye, Alfredo, entonces hay confianza. Hay confianza, pero también esa confianza estriba en que los queretanos queramos cuidar nuestro México y cuidar nuestro país. O sea que aquí los jóvenes van a ser pieza importante, que se pongan, que dices tú, que platiquen, pero que no dejen de participar en la política. Hay que participar. Y que voten. Que no dejen que otros decidan por ustedes. No lo dejen. Y también, también a los chavos que hoy se están incorporando a la fuente de trabajo, porque mira, cuando fui a la entrega de constancias de los CONALEPs, gran parte de ellos me decían que no iban a seguir su estudio universitario, que ya se iban a incorporar a una fuente de trabajo. ¿Y saben por qué se incorporan? Porque hay trabajo. Sí, por eso, aunque tengas 17, 18 años, 19 años, y estás en una fuente de trabajo, ¿por qué la hay? Porque son las condiciones que hoy tenemos aquí en Querétaro, y porque es un oficio que han escogido los jóvenes para estar ahí, sí, y tenemos que apostarle porque aquí vamos a seguir viviendo, aquí vamos, está nuestra familia, donde vamos a seguir nosotros, y va a ser para bien. Esa es la gran apuesta que tenemos. Oigan, ¿y que los otros no lo pueden hacer? Quizás sí, pero lo más importante es que lo hagamos nosotros. Si ya tenemos probado esta vía,
¿Por qué tenemos que explorar otra? Ya ves que soy de los dichos, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ahí estamos, ¿no? No, pues yo creo que sí, Alfredo. Yo espero que la verdad los jóvenes se responsabilicen de su obligación cívica de participar en las elecciones del 27, que lo haga todo mundo, adultos mayores, no tan mayores, mujeres, de todo mundo salgamos a votar el 27 y manifestemos pues un deseo de seguir conservando Querétaro como lo tenemos. Cuidar Querétaro es una gran responsabilidad que tenemos para la generación presente y futura. Pues mi estimado Alfredo, espero que tengamos otra plática. Ya que usted indique y hay que... Porque quedan muchos temas todavía aquí en el tintero, pero y se irá calentando el ambiente conforme nos acerquemos al 27. Desde luego. Y eso, pues espero que tú nos vengas aquí a comentar. Este gran espacio que tienes tú de comunicación. Siempre te ha gustado el tema de comunicación. Sí, bueno, y aparte ahora estoy acompañado con la familia, que es la generación que está, tus hijos, que están ahora impulsando también junto en esta gran empresa familiar también. Y fíjate, y hago aquí un comercial, esta ya es una empresa precisamente de software y de inteligencia artificial que se llama Bro Factory. O sea, que es la fábrica de los hermanos. Con Andrés. Con Andrés y con Rodolfo. Y Rodolfo, que son referentes también, o sea... Sí, ellos están tomando ahora esta estafeta en esto que ahora es la inteligencia artificial y es el mundo digital, y es el mundo donde se mueven ahora los chavos. Y yo creo, Alfredo, que vendrá mucho trabajo ahora que den las campañas, porque tú sabes que nos tocó suerte encontrar a Raúl Parisi en el camino, porque fue un creativo excelente para la campaña del 97. Él comprendía muy bien lo que teníamos que hacer. Recuerdo que por ahí se trajo incluso la participación de Santiago Pando. Sí, claro. Y que incluso se hizo ahí ahí algunas aplicaciones, pero pues sí tuvimos a Raúl, pero tuvimos también a tu hermano Lalo, que también como director de la campaña trae esa inyección así, y en tierra pues nuestro querido viejito ahí, don Simón Guerrero, que hicieron una mancuerna extraordinaria. Y también, desde luego, el doctor Esaú Gleason, que al principio organizó lo que era todo el tema de campaña. En fin. Es un tema que ojalá un día podamos platicar del equipo, porque sí, verdaderamente hay mucha gente a la que yo le tengo gratitud, por supuesto, y que Querétaro debería de conocer quiénes participaron en ese proceso del 97, porque es bueno sacarlos a la luz. Ahí está el libro Dar la Cara, en donde salen muchos. Pero ahorita que tú que mencionas al doctor Gleason, pues Eduardo, por supuesto, que era el director Simón, de campaña, Simón Fernando Guerrero. Zamora. Bueno, ahí en el video que dices, ahí el que está ahí contigo es Felipe Luna. Ándale. Ahí ya ves que ahí se ve el entusiasmo cuando, incluso ya cuando se conoce el triunfo. Pues hasta... Me levanten hombros te levantaron en hombros. Yo dije, van a matar al candidato antes de llegar a las elecciones, porque yo sí me sentí. Y allí nos fuimos y recorrimos del Instituto San Javier, pues allá al Palacio de la Corregidora. Al Palacio de la Corregidora, ¿no? A una caminata, y ahí la gente aguantó, y ahí fuimos. Y sí me acuerdo que querían entrar al Palacio de la Corregidora. Me decía la gente, porque era un contingente, pues a lo mejor estábamos hablando de unos 500 personas. Y me decían, vamos a entrar. Yo le dije, no, aquí vamos a entrar el día 1 de octubre. Y se logró. Y no antes. Pues gracias nuevamente, Alfredo. Gracias nuevamente a ti. Espero que nos veamos aquí pronto. Muy amable, gracias.